Bueno, yo creo que estamos llegando al llegadero, como dice el refrán popular. Es el momento de aterrizar, es el momento de pisar tierra en dos aspectos que queremos tocar hoy en esta rueda de prensa. La primera tiene que ver con este tema de última hora de la reorganización de la Mesa de la Unidad Democrática. Y en la causa lo queremos plantear en estos términos. Ni que pongan a Mandrake el mago, ni que pongan a Jesucristo al frente a coordinar la mesa, si ésta no tiene un reglamento de funcionamiento y no se respetan o se asumen con la seriedad del caso las propias decisiones de la mesa, pues aquí no habrá coordinador que valga, aquí no habrá coherencia y seguiremos en las mismas dejando flancos abiertos para que el gobierno siga a sus anchas cometiendo los abusos de poder que hasta ahora ha venido cometiendo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que también es hora de aterrizar en cuanto a dónde debemos colocar o apuntar. ¿Dónde está la diana a la que debemos apuntar desde el punto de vista político y estratégico en este momento? Creo que hay algo que nos puede unificar absolutamente a todos los factores de oposición, y es esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esta Constitución hay un mandato, es letra constitucional que el periodo de gobierno de los gobernadores dura 4 años. Esto no admite interpretación caprichosa ni de conveniencia alguna, ni para el gobierno ni para la oposición. Y uno puede entender de repente el terror que el gobierno tiene de realizar elecciones y de haberlas pospuesto cuando correspondían celebrarlas en diciembre. Pero que encontremos del propio lado democrático opositor factores que plantean que el foco no es elección regional alguna, que eso no tiene importancia, es una situación incomprensible, porque allí está evidenciándose una suerte de doble discurso. Defendemos el derecho a elegir, defendemos supuestamente el derecho al voto en el discurso, pero despreciamos al mismo tiempo el derecho que tenemos establecido aquí en esta Constitución de elegir nuestros gobernadores. Esto es un asunto verdaderamente grave, que en la oposición mantengamos este tipo de doble discurso, este tipo de situaciones que desdicen de lo que está mandado. Lo que está mandado en la Constitución son elecciones regionales, y creo que en este sentido todos tenemos que cerrar fila en ese derecho. ¿Cómo es posible que vamos a estar pensando renunciar a un derecho constitucional como es el derecho al voto, como es el derecho a elegir? En este caso, gobernaciones que corresponden, o posteriormente el caso de las alcaldías que vienen a continuación. Como para, bueno, uno no entiende, algunos están planteando que si el 350, que si elecciones generales, que si renuncias o cosas por el estilo, cosas que permiten al gobierno siempre tener una suerte de asidero como para encaratar o tener opiniones que les permitan algún
planteamiento que digan que eso está fuera de la Constitución. Lo que no está fuera de la Constitución es ese derecho a elegir gobernadores, y es lo que nosotros estamos planteando hoy día cuando hablamos de la defensa del voto y cuando hablamos del derecho a elegir. Esas son las precisiones que en la causa R queremos hacer. Y de una vez anunciamos que vamos a hacer, así como lo planteamos el pasado lunes en el homenaje a el pensamiento y vigencia del pensamiento de Alfredo Maneiro, que esta lucha en Venezuela está planteada entre dictadura y democracia. Este pensamiento de Alfredo, fundador de la causa R, basándonos en eso, vamos a empujar un movimiento de carácter nacional, vamos a hacer un esfuerzo por encontrar pensamientos, reflexiones, posiciones iguales a las que estamos planteando en este instante para constituir ese gran movimiento nacional que nos permita exigir lo que está mandado en esta Constitución. Y esto no depende, lo que aquí está escrito, no depende de ningún resultado de diálogo o cosa por el estilo. No depende de la interpretación que pueda tener o no el gobierno. No depende de la conveniencia política que pueda tener el gobierno o de las conveniencias particulares que pueda tener algún sector de la oposición, ni depende tampoco de la dilematización que pueda tener el Consejo Nacional Electoral en que si la realizas o no la realiza. Esto es un mandato y tienen que ser convocadas sencillamente. Y por eso nos negamos a callarnos y a no exigirla. Y no tenemos complejo, ni caemos en el chantaje de que, bueno, sencillamente hay otro tipo de prioridades. Esto es una prioridad para la vida democrática del país. Resolver la situación que vive Venezuela pasa por el derecho de elegir, pasa por el derecho al voto y pasa necesariamente por el rescate o el posicionamiento de territorios democráticos que podamos conquistar frente a una dictadura que efectivamente le tiene miedo a todo tipo de elección, y que eso es precisamente lo que tenemos que confrontar. ¿Cuál es la posición de la causa con respecto a que hoy día sea un día no laborable según el decreto que emitió el gobierno nacional? Bueno, vale la reflexión este día de hoy. En un país que está prácticamente paralizado, en un país que requiere de trabajo, requiere trabajar, en un país que no está produciendo nada y que requiere producir, bueno, sencillamente que sigamos con estos shows politiqueros, que sigamos con este tipo de show de patriotismo inconsecuente, de patriotismo retórico, sencillamente por parte del gobierno, no es más que una pérdida de tiempo. Eso evidentemente que nosotros no lo compartimos. Este país lo que requiere es trabajo, este país lo que requiere es compromiso, este país lo que requiere es esfuerzo. Pero este show que el gobierno intenta para distraer a la nación, dando días festivos no laborables para ensalzar a supuestos héroes, por ciertos en entredicho, de la nación en su gesta libertadora o de la guerra federal o cosa por el estilo, bueno, sencillamente interesa solo al gobierno. Por eso insistimos en señalar que este gobierno está de espaldas a lo que verdaderamente le interesa a la patria, lo que verdaderamente le interesa al pueblo venezolano. Y lo que le interesa a este pueblo es trabajar, lo que le interesa a este pueblo es producir. Parte de las necesidades que tenemos es precisamente porque quebraron a este país, sustentándolo en la renta petrolera. Bueno, definitivamente decidieron que este país no debía producir nada y que teníamos que depender absolutamente de todo tipo de importaciones, creyendo que el petróleo o su ingreso iba a ser eterno.
Y en cuanto a las declaraciones emitidas ayer por el presidente de la República, donde decía que Jesús Ramos Alú debería ir preso. Bueno, esto es una, yo diría que el mayor contrasentido del mundo y que es parte de los abusos de Nicolás Maduro y es parte del el poco talante democrático de Nicolás Maduro. ¿Por qué cualquier ciudadano de este país no puede decir algo sobre alguno de esos supuestos héroes? Aquí, bueno, hay gente que es bolivariana y hay quien no lo es. Aquí hay gente que critica a Bolívar, o critica a Piar, o critica a Sucre, o a cualquier otro de los héroes patrios, o tiene más identidad con uno que con otro, sencillamente. Y cualquier ciudadano está en el derecho de opinar sobre estos supuestos héroes que nos quieren ahora imponer por parte del gobierno. Allá el gobierno, si para ellos son sus héroes, que los asuma para ellos y que los celebre en coto cerrado para su consumo. Ellos que están carentes de héroes y de referentes históricos, bueno, sencillamente que los asuman ellos para sí mismos, para sus adentros. Pero ¿por qué colocar al país? ¿Cuánto le cuesta hoy este monumental desfile cívico-militar que van a poner en marcha el día de hoy? ¿Cuántos millones de dólares nos va a costar eso en un país que se está muriendo de hambre? Sobre la mesa de diálogo, ¿qué podría pasar con estos procesos si hay una reorganización de la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, yo creo que el diálogo, como lo hemos venido señalando, el diálogo en sí mismo es muy válido, solo que se dialoga con quien quiere acuerdos en una mesa de negociaciones, pero con quien quiere utilizar politiqueramente y para lavarse la cara una mesa de diálogo no vale la pena, y en ese sentido la causa R no lo comparte. Sobre la nueva reorganización de la estructura de PDVSA, ¿cuál es la posición al respecto? Bueno, sencillamente en el caso concreto de PDVSA, yo diría que es la mejor confesión de los casos de corrupción que se han denunciado y que se han demostrado. Porque hablar en una juramentación de una directiva de PDVSA de hechos de corrupción y todo eso, bueno, sencillamente implica una aceptación tácita del desastre desde el punto de vista administrativo que allí se ha venido dando. Y por otra parte, es bueno acotar lo siguiente: cualquier invento o cambio de directiva en cualquier empresa pública del país, en el caso de las de Guayana, que están todas destruidas, en el caso de PDVSA, o en lo que se le ocurra inventar a Maduro esas improvisaciones que están haciendo de gobiernos paralelos en un estado, nombrando Estado Mayor de Gobierno en otro, como en el caso del Distrito Federal. Todos esos ensayos de nada le van a servir a un gobierno que fracasó. Todos esos cambios de directiva son insignificantes mediante el modelo o frente al modelo económico que tenemos impuesto en el país. El punto clave de todo eso, el fondo de todos estos ensayos de Estado Mayor, de grupos o nuevas directivas en las empresas públicas, bueno, no tiene ningún sentido mientras sigamos con este método económico o este sistema económico que tenemos. Aquí de lo que se trata o de lo que está planteado en el país es asumir democráticamente la vida del país. Aquí lo que está planteado es dictadura versus democracia. Eso es lo que está planteado. Democratizar absolutamente todas las instancias de la vida pública del país y soltarnos las amarras frente a esto que ellos llaman gobierno cívico-militar. Volviendo otra vez al tema del diálogo, ¿ustedes están de acuerdo con que estas mesas de diálogo otra vez se reinicien o no? En las condiciones en que está el país, esto no tiene sentido. No tiene sentido alguno. El diálogo nuestro es este. Es el voto. El diálogo es el que puede
producir el pueblo. El diálogo que nosotros queremos es con el país entero, es con el pueblo venezolano. Y el pueblo dialoga con su voto. El pueblo dialoga participando, eligiendo mediante el voto tal como está establecido en el artículo 5 de esta Constitución, que establece que el pueblo es el depositario del poder soberano y lo ejerce mediante el sufragio. Eso está aquí planteado. Ese es el diálogo que en la causa R estamos exigiendo y el diálogo que queremos. Y repito, ir a convocar el proceso de elecciones regionales no depende de diálogo alguno, como se ha venido haciendo creer por parte del gobierno. Es como que yo en una discusión de contrato colectivo esté pidiendo que en el contrato la jornada de trabajo debe ser de 8 horas, cuando eso está tácitamente entendido y tácitamente aceptado por todas las partes. Esto que está aquí es mandato para todos, para gobierno, para oposición y para el pueblo. Y ese es el derecho que estamos exigiendo.